Bueno, vamos a empezar el tratado que vamos a leer en primer lugar. Quiere reformar nuestra potencia de comprender. Eso es muy importante para que lo tengan claro. Reformar nuestra potencia de comprender. Reformar nuestro entendimiento, es decir, reformar, corregir, complicar la potencia innata que tenemos en nuestro cuerpo para dirigirla hasta alcanzar solo las ideas verdaderas. Eso es modificar, corregir, enmendar nuestra potencia de comprender. Somos seres pensantes, es decir, tenemos la potencia de pensar y de comprender, pero no tenemos la potencia innata de conocer. Conocer significa purificar nuestra potencia natural de comprender para dirigirla hacia solo las ideas verdaderas, hacia la verdad. Pues ese es el sentido del libro. Somos seres pensantes y como seres pensantes tenemos nuestra facultad de poder, pero es nuestra naturaleza solo pensar y es verdadero. Nuestro pensamiento debe corregirse, nuestra potencia de pensar debe corregirse, porque no produce naturalmente verdad. Necesita una elaboración, una transformación, una modificación de sí para poder pensar la verdad. La siguiente manera está en nuestro alcance, pero requiere una transformación porque la conciencia común no vive bajo las ideas verdaderas. Es una lección filosóficamente muy importante, ¿verdad? Y no se está diciendo nuestra potencia de pensar, nuestro entendimiento, pero requiere una purificación para que eso sea posible, porque sus condiciones naturales no produce la verdad inmediata. ¿Sí queda claro eso? Somos seres pensantes otra vez. ¿Por qué digo esto? Porque hay filosofías que van a decirles que en algún momento que no tenemos esa capacidad de pensar, que no podemos alcanzar la verdad nunca de que en nuestro entendimiento finito alcanzado. Podemos alcanzar la verdad, pero solamente no hay excepciones. Estoy citando gracias y no como se puede no existe la interés. Hay filosofías que te van a decir que nuestro entendimiento finito no tiene los medios, no tiene los medios de alcanzar la verdad verdadera. Espinoza ya de antemano está diciendo sí tenemos los medios de alcanzar la verdad verdadera, pero para ello requerimos una resolución, una modificación, una purificación, porque en condiciones normales no producimos de esta propiedad de su vida. A ver, dice Spinoza, la experiencia de vida como nos ofrece una serie de bienes, nos ofrece una serie de posibilidades que nos hace pasar por un mundo. Y dice Spinoza, la experiencia ya nos trae que esos bienes son fugitivos, que esos bienes transitorios, que esos bienes son fluidos y que por tanto nunca logran satisfacer al espíritu en su verdadera, en su permanente estabilidad. ¿Cuáles son esos bienes? Dice Spinoza, son el placer, la riqueza y el honor. Hay muchos otros, ¿verdad? Pero Spinoza menciona esos tres para decir que ese clase de bienes que la sociedad me propone como formas de vivir. Pero encuentro que esas formas de vivir, esos bienes que nos proponen, son bienes que resultan transitorios, pasajeros, insuficientes, porque no producen la permanente tranquilidad, la permanente búsqueda de serenidad que el espíritu debe alcanzar. Y entonces nosotros nos dedicamos a hablar sobre el honor, para que sintieran ustedes de qué manera se puede hablar de ese supuesto bien transitorio. ¿En qué consiste su limitación? En que ese bien que nos ofrece la sociedad, como por ejemplo el ser imputado de morir, ese supuesto bien en realidad oculta una vida en la insatisfacción, una vida en la inquietud. ¿Por qué? Porque ese bien no depende de nosotros.
depende de que otros nos otorguen el honor. El honor no es algo que uno pueda producir por sí mismo, es algo que está fuera de mi alcance, es algo que depende de otros. Y lo que he hecho cuando persigo una vida en el honor es poner en manos de otros mi propia tranquilidad, poner en manos de otros mi realización. Como está en manos de otros, está en manos del accidente, está como el texto, como los estoicos, ya no depende de mí. No depende de mí. Es cambiante y satisfactorio y transitorio. Spinoza está diciéndonos sería ciertos bienes que la sociedad en el momento histórico me ofrece como satisfactorios, como bienes, pero en realidad cuando se examina no son bienes. Y Spinoza viene a decir, en sí mismas, esta es una afirmación que decíamos encima del estoicismo antiguo, en sí mismas las cosas no son ni buenas ni malas. ¿Qué quiere decir el estoicismo con esto? Las cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas. Y esta afirmación los estoicos la dicen de una manera muy bella que quizás conviene que conozcan. Dice Epicteto, las cosas no tocan el alma. Las cosas no tocan el alma. Eres tú el que les permite el acceso a ti. Las cosas están en el mundo y no tocan el mundo de suyo. Eres tú el que les da acceso a ti. ¿Qué significa esto? Que en ti descansa la decisión, el juicio de valor respecto a las cosas. Que las cosas en sí mismas no dicen nada, no dicen ni pío. En cambio, que tú le das acceso a tu alma a través de ese juicio de valor que las hace sentar. ¿Sí? Por ejemplo, que si te hace característico, por ejemplo, un temblor tiembla. ¿Es bueno o es malo? Pues es. Claro que es muy dañino para nosotros y puede ser tan dañino como que nos haga caer en la tragedia, pero somos nosotros los que le estamos dando ese valor. El temblor en sí, un poco de ejemplo de Sebastián, no es ni bueno ni malo, es mucho de la naturaleza. La naturaleza es de tal manera constituida que hay movimientos de capas tectónicas y tiembla. Nos puede ser bueno o malo, nos puede ser un gran problema, pero eso depende del juicio que nosotros le demos, porque en sí mismo el temblor no es nuestro hecho de la naturaleza y tenemos que comprenderlo como tal. Sí, vamos a ver que es muy importante para Spinoza, porque justamente lo que Spinoza nos va a sugerir es comprende la naturaleza y lo que es, comprende la naturaleza como es, de manera que no esperes más de lo que la naturaleza puede dar. Y desde luego que tú vas a hacer el juicio, pero tienes que comprender a la naturaleza, porque solo la comprensión de la naturaleza te va a permitir elegir una realidad. Dice, déjenme dar una vuelta porque quizá vale la pena también. Este es uno de los principios históricos más importantes, ¿no? Distinguir entre lo que depende de mí y lo que no depende. Lo que depende de mí es el ámbito de mi libertad. Lo que depende de mí es el ámbito en el que yo puedo ejercer mi libertad. Lo que no depende de mí no es un ámbito de libertad, porque no depende de mí. Estas filosofías van a decir, profundamente, solo puede ser activo y libre en lo que depende de ti. Más allá de eso, tu libertad ya no es una libertad en el sentido completo porque ya no depende de ti. Ya veremos después lo que significa. Es un principio histórico particularmente importante. Y por tanto, efectivamente, lo que se trata es de saber que en gran parte mi libertad depende justamente de la manera en que yo enfrente el mundo, ¿verdad? Es decir, formar el entendimiento para saber qué depende de mí racionalmente
¿Qué me pide de mí realmente? ¿Y por qué no debo aceptar simplemente lo que me viene dado desde poder? El ejercicio de la razón para poder evaluar efectivamente lo que la sociedad inevitablemente representa, lo que la sociedad inevitablemente representa. Pero aquí la libertad consiste justamente en la acción de corregir el entendimiento para saber qué debo aceptar para mí mismo, qué debo esperar para mí mismo, cuál es la clase de vida que quiero para mí. Los filósofos antiguos llevaban al extremo de decir, ¿qué clase de ser humano quiero ser? ¿Qué proyecto de mí quiero realizar? Eso es lo que va a encontrarse un poco más adelante en el texto. ¿Qué proyecto de mí mismo quiero para ti? Y esa es mi libertad, el imponerme a mí mismo y darme a mí mismo que surge no vida, el que yo decida para. Y Spinoza va a decir que el reino de vida que potencia esto que se debe existir. Este es el que soy elegido. Por ahora vale simplemente decir, se trata efectivamente de imponer un proyecto de mí mismo, elaborar mi yo mismo, elaborar el yo que piensa. No piense un hecho, el yo que piensa para que decida correctamente. ¿Se queda claro? Vamos al texto. Estábamos, si yo recuerdo mal, llegamos al apartado 8, vamos al apartado 9. Me parecía a mí que todos estos males tenían su origen en haber puesto toda la dicha en la calidad del objeto al que adherimos nuestro amor. Del objeto al que adherimos nuestro amor. Hemos dirigido nuestro amor, en cierto modo, hacia objetos que no nos conducen a la felicidad. Se trata pues de ver a qué clase de objetos debo dirigir mi amor, a qué clase de objetos debo dirigir mi impulso. Pues no sea, pues aquello que no se ama no provoca nunca ni tristeza, ni pereza, ni envidia, y otro. Todo esto sucede en cierto que se llaman cosas que pueden perecer, como son las cosas que hemos mencionado, las cosas que perecen, a las cuales entregamos nuestro amor, hacen que justamente entreguemos ese amor por la mala elección de objeto. ¿A qué objeto dirigimos nuestro amor? ¿A qué objeto dirigimos nuestro afecto? ¿A qué objeto dirigimos nuestro impulso de vivir? Si no se va a introducir un concepto más adelante que llamará con natus, es justamente eso, el impulso por vivir, el impulso por existir. Se nos ha dicho que está haciendo desde ahorita. Hegel cree, además Spinoza cree, que los seres humanos tienen un impulso propio para existir, que llaman conatus. Los seres humanos tienen un conatus que les lleva a querer aquello que potencia su vida y rechazar aquello que no potencia su vida. Tienen un impulso por perseverar en su ser. Y a eso hay que dedicar la mente a este impulso por perseverar en su ser. Aquí podemos encontrarnos retomando el entendimiento, pero el fin que va a proponer si nos pasa justamente ese, alcanzar la condición de vida del Señor. Y eso significa hacer que nuestro amor, que en este momento está llamando amor, se oriente hacia determinados objetos, se oriente hacia determinados objetos. Por eso estamos hablando de los hacia dónde dirigimos nuestro impulso vital, hacia dónde dirigimos nuestro impulso afectivo. 10. Por el contrario, el amor hacia una cosa eterna e infinita, el amor a una cosa eterna e infinita, apaciente el ánimo con una alegría totalmente pura y libre de tristeza. Si observamos, dice el objeto al que tenemos el amor, los objetos que son cosas que se quieran, que transitorios, no producen placer. En cambio, una cosa e infinita, eterna e infinita, apaciente el ánimo con una alegría totalmente pura y libre de tristeza. Una cosa eterna e infinita. Disculpen, pero Spinoza va a proponer que ese objeto eterno e infinito sea Dios o la naturaleza. Anoten por favor eso porque es muy importante. Dios, la naturaleza.
Es decir, hay que orientar nuestro afecto, nuestro amor, hacia una cosa eterna e infinita. Que Spinoza dice correctamente puede llamarse Dios. Pero en Spinoza, este es el movimiento por el cual va a ser considerado un ateo, pero para Spinoza, Dios o la naturaleza son sinónimos. Dios y la naturaleza. Son intercambiables. Son intercambiables. No es Dios y la naturaleza. Porque Dios y la naturaleza significa que son dos cosas que se unen. Él dice Dios o naturaleza, Deus sigue natura. ¿Por qué estima esa cosa eterna? Una justicia que puede ser llamada por esa Dios, es la naturaleza. O dicho de otra manera, Dios es toda la naturaleza. Todo. Dios no tiene otra presencia, va a decir Spinoza, que la naturaleza misma. Cuando vemos la totalidad de la naturaleza, cuando vemos la totalidad de la naturaleza puede ser equivalente a Dios, porque ambas indican justamente la totalidad de la sustancia de la cosa. La sustancia, que Spinoza es un concepto crucial, la sustancia. Estamos hablando de un absoluto que es a la vez eterno e infinito. Eterno e infinito no porque sea inmóvil, sino porque es el trasfondo bajo el cual irrumpen absolutamente todas las cosas. Entonces hay que dirigir nuestro amor hacia una cosa eterna e infinita. Vayan a Dios, pero se equivalente a la naturaleza. Provoca una alegría totalmente pura, no que desea y digno de ser buscado por todas nuestras cosas. Hay que saber elegir el objeto al que elegimos. Si el objeto que elegimos tiene que ser algo eterno e infinito. Puede ser Dios, sí, porque Dios es eterno e infinito. ¿Vale? Dios es eterno e infinito. Otra vez, no se sorprendan de que estamos hablando de Dios. Decíamos que en el siglo XVII toda la expresión nacional tiene que pasar por Dios. La grandeza de Spinoza es el hecho de Dios equivalente a la naturaleza. Eso va a ser uno de sus grandes movimientos filosóficos. Pero no en vano utilizar la expresión si lograra entregarme seriamente a la reflexión. Pues aunque para estas cosas contrarias, no por eso podría detener toda avaricia, todo deseo de crecer y toda. Esta es una nota interesante porque dice Spinoza: para dirigir mi amor hacia su objeto, debo alcanzar una gradual transformación de mí mismo. Una gradual transformación, porque otra vez no te apuestas a ser humano y te levantas filósofo. La filosofía requiere una lenta transformación, un lento pasaje. Claro, he decidido ese índice Spinoza porque lo considero el más alto, pero no logro del todo en un primer momento detener toda avaricia, todo deseo de placer y todo. Ahora déjenme detener mis cosas. Me parece que es para el mundo 18 de la transformación del entendimiento que pide Spinoza es gradual, es pausada, requiere paciencia. Es una transformación porque requiere modificar por completo los fines que perseguimos racionalmente, los fines que perseguimos en el mundo. No es fácil renunciar a los fines que la sociedad nos ofrece. No es evidente que se pueda renunciar de golpe a eso. No es una conversión instantánea. Vamos a decir en términos de religión antigua. Es una gradual conversión. Es una conversión del entendimiento, pero es una conversión gradual. ¿Sí? No es como esos momentos en los que uno por un desempeño de las cosas cambia radicalmente de forma de vida. Esa era un poco la manera en que los cristianos veían la conversión a Dios. La conversión a Dios de los cristianos normalmente era así. Era literalmente renovamiento de la ciudad.
De repente Constantino se da cuenta de que la verdad es Dios y al día siguiente ya es cristiano. En el camino del caballo, se cae del caballo y en ese momento ve a Dios y se da cuenta que esa es la verdad del mundo. Estas convicciones meteóricas son bien características del cristianismo, cuando en un movimiento del alma se transforma todo el ser. En filosofía la conversión es mucho más grande, mucho más y el alma de sí, porque requiere una transformación de sí, que supone para renunciar a ciertos valores que nos ha dado como naturales. Esa transformación gradual es a la que se refiere Spinoza. Lo logro gradualmente porque no logro desprenderme del todo de la forma de cosas de la y el siguiente paso fue esa reflexión. Solo veía una cosa, que mientras mi mente se entregaba a los pensamientos, siempre iba a dejar aquellos otros y pensar seriamente en la nueva tarea. Esto lo proporcionó un gran consuelo, puesto que comprobaba que esos males no eran de tal índole que resistieran todo remedio. Es interesante, pero Spinoza va a llegar a la convicción de que el entendimiento, cuando está dirigido hacia cierto fin, dejar de lado otros impulsos. De hecho, cuando Spinoza, por ejemplo, en el libro quinto, llegue a la transformación del fluido, va a decir: cuando cambias tus ideas, ciertas ideas dejan de lado, impiden el acceso a otra idea. El ser humano es capaz de organizar su entendimiento, sus ideas, de tal manera que las ideas que acepta para no dejan pasar otra clase de ideas. No dejan pasar otras teorías que pueden ocuparse. Para Spinoza, esto también es parte de la filosofía antigua. Cuando se logra la concentración en ciertas ideas, estas ideas ocupan, como se dice, el lugar espiritual e impiden el acceso de otros seres. Déjenme dar un ejemplo para que vean lo que Spinoza está diciendo. Cuando los anacoretas del desierto, allá por el siglo IV después de Cristo, se fueron al desierto, ellos deseaban dejar el algo completamente a ellos. Pero tenían que lograr esa conversión de la que les hablo de manera perfecta, completa, absoluta. Entonces tenían que dirigir literalmente todos sus pensamientos a Dios. Y no dejar que ningún otro pensamiento que no fuese Dios penetrara en su interior. Literalmente su propósito era: solo voy a dedicar mis pensamientos a Dios y no aceptaré ningún otro pensamiento que me aleje de Él. Claro, es un proyecto que ya es su función. Tener la mente ocupada todo el tiempo en Dios. Para ello crearon un ejercicio espiritual. Dijeron: mira, seguramente que vas a dirigir todo el tiempo tu pensamiento a Dios, coloca un portero en tu corazón. Y cuando venga una idea, que el portero la detenga, le diga: idea, ¿vienes en son de o vienes en son de guerra? Si vienes en son de paz, tu corazón, el portero de tu corazón, el portero que acabas de conocer, deja pasar la idea. Y si no viene en son de paz, el portero que está en tu corazón la rechaza. Entonces parece que se pongan un portero en su corazón. Pongan un portero en su corazón. Entonces, cada vez que les venga una idea, pregúntenle: ¿vienes en son de paz o vienes en son de guerra? Y si no es en son de guerra, no permitan que la idea pase su interior. Eso no está aquí. Es lo que dice Spinoza. Cuando ocupas entendimiento en una cierta dirección, es lo que se entiende de otras ideas en el mundo. Es hablar de los demonios, ¿verdad? De amigos. Fíjense lo que estos anacoretas que se fueron al desierto decían que iban a llevar la batalla de Dios
al campo del enemigo, porque el desierto es la tierra de Satanás. El desierto es la tierra del diablo. Ahí solo está el diablo. No hay más que bestias y demonios y nada más. El desierto no es para los seres humanos, dice el Señor. El desierto no es para los seres humanos, y por eso está poblado de demonios. De hecho, el demonio está ahí. Una vez, cuando los cohetes fueron al desierto, se fueron muchos cristianos fueron al desierto, porque era luchar en tierra de Satán, era luchar en la tierra del demonio, y no podían. Y entonces eran tantos que un día el diablo mayor Satán se le presentó al primero de los anacoretas en San Antonio. Se le presentó en persona. Y el diablo le dijo a San Antonio: vengo a ofrecerte una queja. Porque el desierto ahora está lleno de cristianos. Lleno de lugar. Hay tantos cristianos que tú aquí que ya no puede ser, ahora soy una patria, ¿no? Porque ya no tengo dónde vivir, ¿no? Se han hecho tantos cristianos que vengan aquí que ya no tengo dónde vivir, entonces soy la patria, porque ese era el Satán que no necesitaba. Pero los diablos tenían ahí. Los diablos. Los diablos, dice la ideología de la época, aunque no los podemos ver, tienen un cuerpo. No los podemos ver por la naturaleza corporal que tienen, pero existen, son reales, tienen un cuerpo. A veces, ciertos cristianos los pueden detectar porque los diablos vuelven muy mal. Algunos cristianos tienen una nariz tan fina que pueden detectar a los demonios, porque estos huelen muy feo, pero no podemos verlos, aunque tienen un cuerpo. Como tienen un cuerpo, no pueden penetrar en nosotros. Tienen una cobertura que no logran penetrar en nosotros. En una que para ellos el exorcismo, pues no existe, porque el diablo no puede entrar en nosotros porque tiene un cuerpecito. Es muy interesante porque los espíritus así no son ni hombres ni mujeres, ni chicos ni grandes, ni raros ni gordos, ni negros ni blancos, pero tienen un cuerpo. No pueden penetrar en nosotros. ¿Qué hacen entonces? Nos están todo el tiempo acechando. Los demonios están alrededor de nosotros acechándonos. Porque en cualquier momento que la atención del cristiano cambie, el diablo le susurra en mal. Por ejemplo, ustedes están aquí en la clase y algunos están durmiendo. No hay algunos por aquí. Alguien se está durmiendo. En el momento en que bostece, un demonio le va a picar la lengua. Porque los está acechando. Entonces, el demonio se va a acercar, les pica la lengua para suscitarles cansancio, fatiga. Los diablitos están siempre acechándonos. De manera que tenemos que tener un poder en el corazón para que las ideas de los demonios no susurren, no entren en nosotros. Por ejemplo, pasa un muchacho muy guapo por aquí. ¿Qué va a pasar en la mente de los compañeros? En algunos casos, en otros sí. Y el diablito va a aprovechar el momento para susurrar el dinero. Yo no hago eso. Viene del diablo, pero viene del diablo porque justamente él intenta evadir el camino de Dios y por tanto utiliza sus detenciones para susurrarles el mal. Por eso es que hay que tener un portero permanente en el corazón para decir, esa idea que el diablito está introduciendo en mí no es la verdad. Yo tengo que superar esa diferencia del diablo. ¿Cuándo se aprovechan mucho los diablos? Cuando dormimos.
en no dormir. ¿Por qué? Porque cuando dormimos nuestras defensas conscientes caen, y entonces los diablos aprovechan para susurrarnos toda clase de cosas. De manera que para los atletas del desierto, por ejemplo, una estrategia muy importante era no dormir, o dormir lo menos posible. Porque en esos momentos uno está indefenso ante las acechanzas del diablo. Sobre todo para decirles, vean ustedes cómo en la antigüedad esa idea estilocista de que cuida tus pensamientos, porque los pensamientos que ocupan tu espíritu son aquellos que aceptan o que hacen ciertas cosas, y esas son las que van a guiar tu acción. En el caso de Isabel, ¿cierto? Estas son los antecedentes que están dirigidos todo el tiempo los pensamientos hacia Dios para impedir que los diablos no susurren malas ideas. No voy a mencionar esto por el tema aquí, cuando tenemos cierto les comentaré de la denominación para que vean es muy importante usar el espíritu en un cierto transformas. Descubrió, dice Spinoza, que esas ideas que le fueron incluidas no eran eternas. Es decir, no es verdad que esos fines que nos proponen sean eternos, se pueden modificar. Y dice Spinoza rápidamente que aun cuando en un comienzo esos intervalos eran muy raros y de escasa duración, a medida que fui descubriendo el verdadero bien se hicieron más frecuentes y más largos. Sobre todo cuando comprendí que conseguir dinero, placer y gloria estorba en la medida que se los busca por sí mismo y no como medios para otras cosas. Pues si se buscan como medios, ya tienen una medida y no estorban en absoluto, sino que por el contrario ayuda a dar un punto al fin que se buscan, como mostrar en su ayuda. Algún lector o sea, creo que no comprendía muy bien lo que Spinoza estaba diciendo aquí, y sin embargo me parece que es muy claro. Está diciendo, yo no les estoy pidiendo que renuncien al mundo. Yo no quiero que sean importas el desierto. A mí me gusta mucho la historia de la si después si ahí los tendría muy bien. Comentabas cómo reducían la comunidad al mundo y las metáforas que se las cuentan sus anécdotas de la escritura. Fue una mujer muy rica, muy cortesana. Decidió abandonar su vida de cortesana e irse al desierto para convertirse en una ingeniero. Cuando se fue, se llevó consigo un pan. Se perdió de vista mucho la dejaron de ver en el desierto durante más de 17 años. Una vez encontré una criatura que no sabía si era hombre y mujer, porque yo estaba cubierto por dedo. Cuando descubrieron que era la cortesana en cuestión, había pasado más de 17 años en el desierto y le sobraba la mitad del pan que se veía. Así como muchas otras porque comer ya llegó a ser los apetitos. No me imaginas, hay medidas que sean más que ustedes. Los anacoretos del desierto decían, miren, una persona que come una vez al día es un anacoreta. Una persona que come 2 veces al día es un ser humano. Y una persona que come 3 veces al día es un los anacoretas piensan que efectivamente se trata de sus vidas de tal manera que se aproximen a esa verdad. Por supuesto que no se por ese sentido, que Dice no sean anacoretas, no es eso, pero que tengan medida en el placer, en riqueza y en derecho. Como medios están bien, como fines nos piden. ¿Sí queda claro?
En este momento, muy brevemente, ¿qué entiendo por el verdadero bien? Y a la vez que es el sumo bien. Para que se me entienda correctamente, señalar esto que hemos dicho, que el bien y el mal solo se dicen en sentido relativo. Nada en efecto considerable de toda la naturaleza se dirá perfecto o imperfecto. Sobre todo, una vez que comprendamos que todo cuanto sucede se hace según el orden eterno y según las leyes fijas de la naturaleza. En este apartado lo que he hecho subrayar es el bien y el mal se dicen en sentido relativo. Que por una y la misma cosa se puede decir buena y mala en sentidos distintos, lo mismo que lo imperfecto. Nada en efecto considerado en su sola naturaleza se dirá perfecto o imperfecto. Sobre todo, una vez que comprendamos que todo cuando sucede se hace según el orden eterno y según las leyes fijas de la naturaleza. Nada es eterno, pero no es perfecto o imperfecto. Todo lo que existe es acorde con la naturaleza que lo ha hecho ser como es. Nada es en sí mismo perfecto o imperfecto. Todo es como la naturaleza lo ha hecho ser. Y si comprendemos eso, ya no lo juzgaremos perfecto o imperfecto, lo juzgaremos según su naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué el tiburón tiene tantos dientes? Sí saben, ¿no? Tienen 3 filas de dientes y como 500 o por ahí, no sé, una. Cuando nosotros vemos el tiburón, decimos, ¿por cuál es? ¿Qué diría Spinoza ante el tiburón? ¿Es perfecto o es imperfecto? ¿No debería cambiar a los hijos? ¿Está aquí? Esa es una naturaleza, ¿no? Otro ejemplo más cercano a ustedes. Les quieren regalar una rosa de espinas. El novio puede decir que ojalá encontrar una rosa sin espinas. Pero ¿debería pensar así? No. La rosa es más bella. Las dos cosas son parte de su naturaleza. Y por tanto, no se puede decir que la rosa sería perfecta si no tuviese espinas. La rosa es perfecta con sus espinas, igual que el tiburón es perfecto con sus dientes. Y el león es perfecto con su ferocidad. Cuando nosotros decimos que la cosa es buena y mala, lo estamos diciendo en relación a nosotros, en sí mismo. La cosa es como la naturaleza ha hecho ser. Y dice Spinoza, cuando comprendamos la naturaleza así, cuando comprendamos la naturaleza en su orden eterno, cuando comprendamos la naturaleza en su despliegue necesario, ya no la juzgaremos, como lo hacemos usualmente, en relación con un solo. Por ejemplo, decirlo de un ángulo, Spinoza está diciendo, no hay un efecto antropomorfizante de referir el mundo a ustedes. El mundo es independientemente de ustedes. El movimiento de antropomorfizar el mundo, que es un movimiento natural de los seres humanos, es equivocado. Porque violenta el hecho de que la naturaleza es de suyo un orden propio. Un orden que tiene en sí mismo su propia razón. ¿En serio? Ya antropomorfizar al hecho de referir a la naturaleza a nuestro sentido, a nuestra perspectiva. Antropomorfizar quiere decir aquí que hacemos que la naturaleza se refiere a nosotros, como si la naturaleza fuera hecha a nosotros, como si la naturaleza hubiera sido hecha para nuestros fines. Y no crean que es una cosa pequeña, porque es Spinoza, ¿no? Por ejemplo,
¿Ustedes creen que Dios puso al cochinito en el mundo para que hiciéramos carnitas? Yo creo que es que sí. ¿Qué le diríamos a Sebastián? No anthropomorphism, ese es el final. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Esa perspectiva es correcta o incorrecta? Dios puso a los gorritos para que nunca los hayan gustado. No lo veas, pues. Eso es antropomorfizar el mundo, ¿no es cierto? No creo que hay filosofías que no lo hacen, inclusive que lo hacen sistemáticamente. Que piensan la utilidad de los seres humanos. Y eso lo que está diciendo es muy importante, porque está diciendo, comprende el orden de la naturaleza como es, y comprende que después estás ahí, pero tú no eres el centro. Entonces, es la naturaleza, pero no eres el centro del mundo. No eres un milagro en la naturaleza, sino parte de ella. Eso es muy importante, está diciendo a los seres humanos, no te coloques a ti en el núcleo del significado. Si no eres el núcleo del significado, el mundo tiene una naturaleza, tiene unas leyes, tiene un despliegue y se realiza independientemente de ti. Eso no quiere decir que no estás en él, estás en el mundo, pero no eres el centro de él. Eres un ser en la naturaleza, sin que la naturaleza esté referida a ti. Eso es lo que dice Jesús. Eso va a ser muy importante en su filosofía. Él va a decir el mismo, toda una distancia reflexiva del mismo, para que puedas transformarte, para que puedas transformar tu pensamiento, para que puedas transformar tu entendimiento, tienes que tomar una distancia reflexiva de ti mismo. Tienes que dejar de confundirte con tus deseos y con tus pasiones inmediatas. Tienes que ser reflexivo y tomar una distancia de ti para poder lograr esa transformación. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahorita vamos a eso. ¿Tú no ves? Pues en bueno, que lo pregunto varias veces, sé que es que soy de lento periodista, así que necesitemos de paciencia. Lo que Spinoza les está diciendo es: el ser humano es un hijo de la naturaleza y una excepción a la naturaleza. El ser humano es parte de la naturaleza, una parte de la naturaleza. Una parte que viene sin duda adoptada del pensamiento, y que eso lo deja de otros seres vivos, pero no nos separa de la naturaleza. No hay en Spinoza ningún creacionismo. Dios no hizo al ser humano como ser excepcional. Eso es lo que Spinoza está diciendo. Dios no hizo al ser humano como una excepción al orden de las cosas. Y por tanto, el ser humano no puede escapar al orden de las cosas. Y me temo que así es. No podemos escapar a la naturaleza porque somos parte de ella. Y no una parte privilegiada. Privilegiada en el sentido de que pensamos sí, pero no excepcional, en el sentido de que podríamos escapar a ella. Comprenden con un movimiento individual, con un movimiento que tiene su razón de ser en sí mismo, y cómo tú estás, como tú formas parte de ese movimiento global. A ti te corresponde, como ser pensante, saber cuál es el lugar que ocupas en ese orden jerárquico que está puesto por un movimiento cultural. No por un movimiento creacionista, no es que se creara la ley que colocaba al ser humano en la búsqueda de. No. Cierta, por eso, los estoicos, por ejemplo, dicen: ciertamente hay un orden jerárquico. El ser humano tiene el pensamiento, lo que lo separa de los demás seres vivos. Pero eso no es la de la naturaleza, sino que lo que eso lo está diciendo, ¿verdad? No te coloques en el centro de una naturaleza porque no lo eres, sin embargo, formas parte de ella. Ya están empezando a ver dónde recibe la nueva religión espiritual.
Spinoza, en efecto, va a enunciar la idea de un Dios omnipotente, un que se ahí arriba, del que se ocupa de quitarles a sus nóvinas, de ponerse, que nos lleva adelante de unos Dios, que Spinoza va a tener justamente todos esos caracteres religiosos y va a convertirse en un orden natural. El Dios de Spinoza no hace milagros porque es de la naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente ahí está el núcleo de la idea de Spinoza, ¿no es cierto? Que va a ser la concepción de Dios. Pero ahora apenas estamos empezando con eso, ¿no? Apenas están empezando a ver de qué manera Dios es la naturaleza. Va a empezar a ser concebido como un orden que no tiene una voluntad, que no se personifica, que no tiene deseos, que es simplemente de nuestra sino que tiene que estar a la función de nuestra reflexión. A ver, déjenme entender un poco ahí, aunque sea importante. Hay un Dios del creyente y hay un Dios de los filósofos. Spinoza no es el único que habla de Dios. A un Hegel, por ejemplo, habla de Dios constantemente. Pero este no es un Dios del creyente, este es un Dios del filósofo, este es un Dios de la razón, este es un Dios concebido como el orden inteligible de todas las cosas. ¿Es Dios? Sí es Dios, porque es la totalidad indeducible de todo lo que es. Ciertas filosofías se lo refieren, en todo caso, eso es una necesidad lógica para comprender el mundo. Pero no es el de los creyentes. Es una necesidad lógica, porque cuando uno empieza a reflexionar en estas filosofías, uno tiene que acabar en la idea de que hay un movimiento global único, que es perfectamente comprensible, y que se llama sustancia y que se llama Dios. Pero este Dios no pide ningún fe, este Dios no pide ninguna entrega, este Dios no le pide eso. Es algo que el Señor se está haciendo. Si Dios ha sido organizado por Dios, y por tanto, como ustedes pueden ver, es el pecado más grande de los curas. ¿Se ve? Hay una expresión muy interesante que quizá viene bien en este libro, porque cuando discutieron los alemanes acerca de Spinoza, decían: ¿cómo es posible que haya un acto ateo a este punto que cree que todo Dios está obsesionado con Dios? Lo ven en todas las criaturas, ¿no? Lo ven en el virus de la gripa, lo ven en el COVID, ¿sí? ¿Cómo puede ser que le hagan ateo a este fulano que está, esa es la expresión que usaban ahí, ebrio de Dios? Ebrio de Dios. Spinoza es descrito en algunos libros, lo van a ver como alguien ebrio de Dios. Y es cierto, que está ebrio de Dios, espera a Dios. ¿Sí? Solamente hay que ver, no me inteligible. No sé cómo hacer. Que, por ejemplo, cuando se acaba, si puede ser que cuando habla de Spinoza dice: es que en realidad no es un ateo, es una vida cosmista, porque digo que Dios es el cosmos entero. Le llaman ateo a alguien así, porque en realidad él cree firmemente en Dios. Lo que no cree es en el Dios del pura del mundo, eso sí. Cree en Dios, pero no cree en Dios, no cree a quién está. Cree en Dios, pero no cree que vaya el 12 de diciembre y causa la villa. Hay un Dios del creyente y hay un Dios de la filosofía. Y este Dios de la filosofía tiene este carácter lógico intelectual. Por eso es que hay que hablar de la filosofía, si puede ser cada